Nos explicó alguien por ahí, que creo que lo tenemos en línea, que por ahí son maneras de manejarse, ¿no? De la gente. Raúl Timerman, gracias por atendernos, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Daniel? Bueno, acá estoy tratando de jugar un poco a que soy usted y analizo un poco esta actualidad y la verdad me mareo, no entiendo mucho. Usted que tiene tanta experiencia, Raúl, ¿qué me puede decir? Hay una cosa que ha sucedido últimamente y creo que es la primera vez que sucede que la misma frase es utilizada por la oposición y por el oficialismo. A mí me llamó la atención. A ver. Creo que ha sido utilizada por la oposición, por Cristina en su discurso, y por el oficialismo, por el presidente Macri. Y la frase es: dejen de mentirle a la gente. Y la verdad que los dos tienen razón. Y sí. Porque la confusión en la que estamos viviendo en este momento es producto de un cúmulo de mentiras desde la oposición y desde el oficialismo, y que la gente no ve con claridad qué es lo que está sucediendo, excepto en las consecuencias económicas que tiene para su economía familiar eso cuando se va acercando fin de mes. Claro, claro. Fíjense todo lo que se armó respecto al tema de las tarifas, digamos, primero en diputados, después en senadores, después el veto. Y todo eso se refería a las tarifas de Nor y de Sur. Se refería a las tarifas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. No se refería a las tarifas eléctricas de todo el país. Es más, creo que la única provincia que tiene tarifas eléctricas tan bajas como Edenor y Edesur es la provincia de Formosa. Pero el resto de las provincias todas tienen tarifas eléctricas más altas, y no hay mucha magia en eso de las tarifas eléctricas, porque hay que computar tres cosas: el costo de la energía eléctrica, cuánto cuesta producir la energía eléctrica, esa energía eléctrica que la vende Camesa, que es el ente que la vende, producida donde sea, el precio es el mismo para todo el país. Después viene el transporte. Depende, que si a Formosa se transporta desde Santa Cruz, digamos, tiene un precio diferente que hasta Buenos Aires, pero el precio del transporte es ínfimo, es realmente ínfimo en la cuenta. Y después lo que viene es los márgenes que quedan para las distribuidoras locales y los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales, de nuevo, son los mismos en todo el país. Después vienen los márgenes, los impuestos provinciales que algunos le cargan, las tasas municipales, etcétera. Ahora, muchos de los que votaron por la reducción de tarifas, como el caso de Córdoba, que tiene tarifa del orden de 50% más caro, le deben como 8, 10, 14, 16 meses de energía eléctrica a Camesa. Es decir, las empresas provinciales no pagan la energía eléctrica. La distribuyen, la venden, la cobran, pero no la pagan. Entonces, digamos, todo eso se genera en base a una situación de empezar a mirar hacia un proceso electoral. Y cuando se acercan las elecciones, siempre pasa lo mismo, digamos. La primer víctima de esa guerra que se desata es la verdad. Y el que vive la consecuencia de esa verdad que es víctima de la guerra es la gente que empieza a vivir en un mar de confusiones. Y lo que vos decís es cierto. Es muy difícil entender algunas de las cosas que pasan. Supuestamente la locura que pedía la expresidenta era mucho más duro, el proyecto era retrotraer todo es a 2015. Apriete político, digamos. Digamos, vos vas a votar algo más o menos y enfrente te dicen lo que vas a votar es tremendo. No, yo creo que se entró en un juego de excesos, digamos, y que si uno mira la sociedad, en este momento la sociedad está dividida en tres sectores claramente. Hay un sector de la sociedad, 25, 27, 28%, que apoya al presidente. Sí. Hay un sector de la sociedad, 25, 26, más o menos del mismo orden, pequeña diferencia, que apoya a Cristina.
Y hay un sector de la sociedad que es del orden de entre el 40 y el 50% que no quiere ni a Cristina ni al presidente. ¿40 o 50 son esos? Que no quieren ni a Cristina ni al presidente. Lo que pasa es que dentro de eso siempre están los indecisos, que como siempre son los que terminan definiendo la elección. Entonces, ¿qué va a pasar en la próxima elección? Seguramente el oficialismo se va a presentar, seguramente el kirchnerismo se va a presentar para pelear por el segundo lugar, y habrá un tercer candidato panperonista, digamos, tratando de representar a un núcleo que no puede ir a las PASO con Cristina. ¿Por qué no puede ir a las PASO con Cristina? Porque yo creo que hoy Cristina les gana las PASO. ¿Ah, sí? Entonces tienen que ir por separado y tratar de luchar por sacar el segundo lugar. El que saque el segundo lugar tiene la posibilidad de ganar la presidencia, exactamente igual a lo que sucedió en el 2015. En el 2015 estaba Daniel Scioli, estaba Mauricio Macri y estaba Sergio Massa. Mauricio Macri salió segundo y Mauricio Macri terminó siendo presidente. Ahora, Daniel, imagínate, para tener un parámetro de comparación, imagínate año 2015, proceso electoral presidencial, el fil de una balanza, ¿viste esas balanzas de platillos? Sí, esos que dos tienen platitos. un fil, un brazo horizontal arriba. Sí. Bueno, cuando la situación está en equilibrio, ese brazo es perfectamente horizontal. Sí. De un lado de la balanza Mauricio Macri y del otro lado de la balanza Daniel Scioli. Resultado de las elecciones, el brazo ese subió del lado de Mauricio Macri 1,25% y bajó del lado de Daniel Scioli 1,25% y la diferencia fue 2,50%. Claro. Eso fue lo que sucedió. Ahora, del lado de Daniel Scioli, haciendo peso para bajarlo, vos tenías que Daniel Scioli no eligió al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue Aníbal Fernández, que lo impuso Cristina. Que Daniel Scioli no eligió al candidato a vicepresidente, que fue Zanini, que lo impuso Cristina. Que Daniel Scioli, todo su periodo de gobierno fue de alguna manera apretado por el gobierno nacional, como Álvarez Agil lo reconoció la vez pasada, que era secretario de Política Económica, y dijo, no le hicimos la vida fácil al gobernador Scioli. Que de ese lado de la balanza tiraba para abajo todo el anticristinismo que se había generado a partir del autoritarismo de Cristina, de la soberbia, de las cadenas, de mil cosas que iban en contra de alguien que quiere hacer una campaña electoral para gustarle a la gente. Mientras que del lado de Mauricio Macri soplaba para arriba el fil de la balanza todas las promesas de campaña del mundo maravilloso que nos esperaban. Pasaron 2 años, del lado de Cristina no se agregó nada que baje la balanza. Pero del otro lado, todo lo que fueron promesas de campaña, expectativas positivas y esperanzas que soplaban para arriba, ahora están como pesas que van de arriba para abajo. Y la diferencia era 1,25%. Era muy pequeña. Sí. Y esa es la realidad. La realidad es que la situación está muy pareja en ese campo. Y cuando Cristina dice, yo no voy a ser candidata a presidente, no es necesario creerle. Los políticos no siempre dicen la verdad. Es más, mienten mucho. Y cuando María Eugenia Vidal dice, no se me cruza por la cabeza la posibilidad de ser candidata a presidente, si es necesario, y si el PRO y Cambiemos la necesita, se le va a cruzar por la cabeza. Y respecto de lo que usted decía de Macri... Bueno, lo que pasa es que las promesas, digamos, las expectativas positivas, en la medida que se cumplen, se van consolidando. Pero si a vos siempre te las empujan para adelante y nunca se cumple ninguna, entonces va creando una situación de desesperanza. Vos fijate que no se vive una situación de enojo de la gente. No hay enojo social, pero hay desesperanza, Claro, hay decepción. desazón. Hay decepción. Hay pérdida de perspectivas positivas, porque te fueron empujando para el segundo semestre y después para el segundo semestre y después lo peor ya pasó. Y lo peor no pasa nunca. Vos sos muy joven, no te vas a acordar,
pero hubo una famosa frase del ingeniero Álvaro Alzogaray: hay que pasar el invierno. Digamos, esto sucedía para marzo, abril, y él dijo: hay que pasar el invierno. Y ya pasamos 40 inviernos, 50 inviernos, y la situación de la gente no mejora. Sí. Básicamente, en la estructura social argentina, la situación de la gente que tiene menos recursos no mejoró en los últimos 50 años. Es más, yo creo que está peor que en la década del 50. Pero eso se puede... Hay cifras que lo pueden confirmar. Yo no las tengo presentes. Lo que yo te hablo ahora es una sensación. Sí, sí, es decir, yo creo que la salud pública era mejor en esa época, que la educación pública era mejor en esa época, que la cultura social era mejor. No había el nivel de inseguridad que existe ahora, ni el nivel de delincuencia. Y preparémonos, porque toda esta situación de descrédito de la clase política nos puede llevar a un diciembre del tipo del 2001. No sé si con el dramatismo que tuvo eso, con los muertos y con el abandono presidencial, no sé si a ese nivel, pero sí a un nivel del que se vayan todos, ya no les creo más. Sí, y eso normalmente lleva a un incremento de la delincuencia. Fíjate lo que está pasando en Uruguay ahora. Uruguay, que es un país donde la economía no está tan mal como en la Argentina históricamente, sí, y sin embargo ya el incremento de la delincuencia hace que vuelvan a pedir cadena perpetua, que desapareció hace años en Uruguay, y que haya un proyecto para que el ejército patrulle. Digamos, hay una degradación social. A pesar de que existe la telefonía celular y todos tienen teléfonos celulares, a pesar de que la gente está conectada a Internet, a pesar de que el 50% de la población humana, de la población urbana, está asociada de alguna manera a Netflix, que casi el 75% tiene televisión por cable. Todas de que, digamos, la energía eléctrica, el gas y el agua y las cloacas llegan a mucha más gente. A pesar de todo eso, las condiciones de vida de los sectores más humildes no han mejorado. Y bueno, y ese deterioro lleva a un deterioro de la estructura social, a una degradación. Ahora, por último, Raúl, como siempre es un gusto hablar con usted, nos quedaríamos horas hablando, pero los tiempos en radio, esto no se dijo nunca, lo voy a decir por primera vez, los tiempos son tiranos, ¿vio? Es una frase que se me acaba de ocurrir. Sí. Bueno, María Eugenia Vidal, ¿qué papel juega en esto? ¿También le llega ese deterioro que tiene Macri? Sí, le llega en menor medida? Le llega el deterioro porque a María Eugenia Vidal se la ve demasiado desde el punto de vista de la exposición en base a un personaje que se ha creado de ella, que es marketinero, que gusta a la gente, que tiene un mohín, digamos, cuando habla muy simpático, sí, pero se empiezan a preguntar la gente por la gestión de ella. Le está pasando algo parecido de lo que le pasaba a Daniel Scioli, que mantenía una imagen positiva por encima de la presidenta, pero que finalmente, digamos, lo crucificó la gestión en la provincia de Buenos Aires. Y María Eugenia Vidal, por otro lado, sufre presiones enormes, hay presiones... El tema de las farmacias y la instalación de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, yo no sé cómo el presidente deja que un funcionario presione a todos los niveles por un negocio personal. Es una cosa rara, ¿eh? Digamos, nunca ocurrió. Se habló mucho de corrupción respecto a que en la obra pública había corrupción, se pagaban coimas, pero nunca se vio a un personaje, un funcionario presionando a distintos niveles provinciales y nacionales por un negocio personal y que el presidente no diga nada. Es raro eso. Y bueno, a María Eugenia Vidal ahora hay todo un proyecto para derogar la ley de farmacias en la provincia de Buenos Aires para que se pueda instalar Farmacity. Y por otro lado hay un proyecto para, digamos, fortalecer esa ley. Pero suceden cosas raras, digamos. Sí, llaman la atención, Raúl, llaman la atención. Como siempre, un gusto hablar con usted, Raúl, le agradecemos que nos atienda siempre y bueno, lo vamos a seguir molestando porque nos ayuda a pensar. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimo éxito con el programa. Gracias, que siga bien. Bueno, Raúl Timerman, experimentado, analista de opinión.